Hola, una vez más y bienvenidos al curso experto en C++. En este video vamos a trabajar con un concepto de C++ en cuanto a las funciones que se llama sobrecarga de funciones. En este caso lo que vamos a ver el día de hoy es simplemente cómo nosotros podemos definir varias funciones con el mismo nombre, pero con diferentes tipos de parámetros. Ustedes dirán, pero no se puede repetir una función con el mismo nombre porque si no, entonces no vas a ver en este caso a cuál función recurrir si ambas tienen el mismo nombre. Pues la verdad es que sí se puede siempre y cuando los parámetros sean diferentes en cada función. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo que me refiero es que, por ejemplo, aquí tenemos nuestra función cambio, la primera, y recibe como parámetros dos números integer. Entonces, si nosotros queremos, podemos hacer algo distinto. Vamos a poner aquí, en vez de que reciba eso, pues vamos a hacer que reciba un string. Y aquí también std, dos puntos, string, ¿va? Y después cerramos ya. Y bueno, pues ya estamos aquí y como vemos no marca error en el editor. De hecho, si ahorita nosotros vamos a compilar esto, vemos que no marca error, ejecutamos esto y pues imprime los números tal cual los hemos trabajado en el ejercicio anterior. No marca error, entonces para darle un poquito de funcionalidad, lo que vamos a hacer simplemente hacer el mismo ejercicio que acá. Aquí no voy a cambiar ninguno de los valores, simplemente lo que voy a hacer es imprimirlos. Y ahora, ¿cómo sabe el código que voy a trabajar con una función u otra? Pues como ya lo mencioné anteriormente, por medio de las variables que está recibiendo. ¿Por qué? Porque yo aquí recibo dos enteros y acá estoy recibiendo dos variables del tipo string. Ahora, no porque yo tenga definido en una función dos parámetros significa que yo deba definir siempre dos parámetros como sea. Yo, por ejemplo, puedo poner aquí un void eh, cambio de igual manera, teniendo un integer que se llame a, y esto lo defino así y no va a marcar ningún error. ¿Por qué? Porque aquí solo es uno. Entonces yo voy a saber que si mando llamar acá una función de esta manera, con solo un número entero, pues voy a saber que voy a ejecutar este código que está aquí y no voy a ejecutar el de acá porque acá recibe dos y acá solo uno, ¿va? Entonces, ¿qué no podemos hacer? Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, tener una función con dos enteros y definir otra igual. Aunque nosotros cambiemos el nombre de las variables, esto no importa mucho porque lo que al final cuenta es que estamos trabajando con números enteros. Y de hecho, si intentamos compilar, lo marca error porque vamos a ver qué error nos da. Aquí nos dice, método, llamada al método cargado es ambiguo. Entonces aquí vemos que es ambiguo porque pues tenemos dos integers y realmente el código no va a saber a cuál de los dos estamos hablando. ¿Ok? En cambio, si lo dejamos como lo teníamos antes, que nada más tenemos un integer, pues sí va a funcionar. Vamos a limpiar la consola, compilamos y vemos que no marca error, ¿va? Entonces, una de las principales funciones de esto es que nosotros podemos tener a lo mejor sumas de números y a lo mejor si recibimos dos números enteros, pues podemos hacer una cosa. Si recibimos dos números flotantes, podemos hacer otra. Y también estaría la otra combinación que a lo mejor sería un número entero y un número flotante. A lo mejor tendríamos que hacer otro tipo de operaciones para poder sumarlas, ya sean casteos o transformaciones de datos equivalentes. Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta esto. Esto es sobrecarga de funciones. Y bueno, voy a borrar esto. Simplemente vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que creamos dos variables del tipo string. Aquí imprimimos los valores. Eh, en este caso voy a eliminar esto. Igual voy a dejar el salto este de línea y voy a crear dos strings sencillos eh, que se llamen nombre. Y voy a copiar esto mismo para poner un apellido.
Voy a llamar la función cambio, pero ahora voy a cambiar las variables que mandamos por parámetro por estas. Y listo. Guardamos. Vemos que no marca error. Vamos a compilar. Vamos a ejecutarlo. Vemos que imprimimos los números que estamos mandando aquí. Y adicionalmente estamos imprimiendo el nombre y el apellido tal y como lo manejamos aquí. De igual manera, esto lo podemos manejar aquí por referencia y trabajando estos mismos espacios, espacios de memoria para afectar directamente a la variable en dado caso que la queramos afectar. ¿Ok? Y bueno, este es un ejemplo simple de cómo nosotros podemos trabajar con sobrecarga de funciones. Normalmente esto se usa para la programación orientada a objetos cuando, por ejemplo, a lo mejor creamos, no sé, volviendo al ejemplo de los carros, si uno crea un carro, un objeto de tipo carro, a lo mejor pudiera haber una función que sea arrancar. Y a lo mejor hubiera la opción de arrancar normal, que simplemente ocupas las llaves para arrancar. Y a lo mejor, si imaginamos un caso hipotético que tuviera que arrancar por medio de puche el carro, o sea, que ocupara que gente estuviera empujando el carro, bueno, a lo mejor hubiera un parámetro que serían las llaves y otro parámetro que sería la fuerza con la que empujan el carro para que pues prenda, ¿no? En dado caso que no tenga batería. Y pues sería como que un ejemplo así eh, muy abstracto de cómo podemos trabajar tomando en cuenta objetos de la vida real en la sobrecarga de funciones. Ahora bien, vamos a borrar esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que esto quede un poquito más claro. Primeramente vamos a simular que estamos sacando el área de algún cuadrilátero. Entonces vamos a usar una propiedad para poder definir conjuntos de datos que se llama struct. Struct lo que nos permite pues es trabajar con un conjunto de datos almacenándolos todos en una variable. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner cuadrilátero y la forma en como la tenemos que dar valores es simplemente abriendo llaves, poniendo punto y coma al final de y definiendo nuestras variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir doble, puedo poner base y un double también, pero que sea a altura. ¿Va? Entonces yo tengo esto aquí y cuando yo creo un cuadrilátero, pues va a tener una base y una altura. Ahora, asimismo, pues obviamente tengo que, bueno, lo que podría hacer con la base y la altura del cuadrilátero, pues es sacar el área, ¿no? Suponiendo que sea un cuadrilátero regular, la forma en como nosotros vamos a trabajar es, primero vamos a definir double porque vamos a devolver un doble, ya que estamos trabajando con dobles aquí. Y vamos a poner área, entonces vamos a recibir double base, double altura, y vamos a retornar la multiplicación de base por altura, ¿va? Y así de sencillo, pues tenemos una función sencillita. Ahora, ¿cómo la mandamos llamar acá? Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, simplemente vamos a llamar el cuadrilátero. Copio, pego a mi cuadrilátero, lo voy a llamar rectángulo. Supongamos que es un rectángulo. Entonces, mi rectángulo tiene las propiedades de base y altura que la saca de cuadrilátero. Entonces voy a poner base. Bueno, vamos a poner primero base. Base es igual a 10. Luego mi rectángulo, altura, va a ser igual a 15. Y ahora tengo que llamar a área. De área yo tengo que sacar los valores de rectángulo. El primero es base, entonces vamos a poner base, coma, rectángulo, altura, ¿va? Y esto nos devuelve pues el área, entonces vamos a guardarlo en una variable que se llama área. Ok, aquí se confunde porque pues es el mismo nombre. Área obtenida, lo vamos a dejar así. Definimos el tipo de dato y listo. Ya tenemos aquí nuestra función, ya podemos trabajar aquí con lo que es. Entonces vamos a hacer un std cout área obtenida y vamos a hacer un salto de línea
Compilamos, ejecutamos y nos sale 150 que es el área. ¿Por qué? Porque 10 por 15 pues nos da 150, ¿va? Ahora, para poder seguir con los ejemplos de sobrecarga, lo que pudiéramos hacer es simplemente pues mandar un lado. En este caso pues, podemos mandar nada más la base y podemos multiplicar base por base. En el dado caso que ingresemos 1, para este caso lo que yo voy a hacer es simplemente, ya hicimos para 2 parámetros, ahora vamos a hacer para 1. En este caso la base es 10, entonces el número que en vez de que salga 150 debería de salir 100. Y efectivamente sale el 100 aquí. Entonces ya vemos cómo esto va progresando. Ahora, pues si no queremos hacer esto y queremos hacer a lo mejor esto mismo, de igual sacar la base por la altura y no sacar solamente un lado, y de igual manera utilizando otro método, lo que pudiéramos hacer es lo siguiente. Estamos trabajando con una estructura, podemos llamar esa misma estructura. Entonces lo voy a poner, esto es de rectángulo. Y aquí voy a poner rectángulo base, rectángulo punto altura. ¿Va? Y así accedemos a las características de nuestro rectángulo que estamos generando aquí, ¿va? Entonces quitamos esto y ahora debería volver a salir 150 solamente ingresando nuestra estructura de rectángulo. Compilamos, ejecutamos y obtenemos otra vez 150. Entonces con esto queda demostrado que podemos hacer sobrecarga de funciones de distintas maneras. Es una propiedad que está muy bien para C++ y que nos puede ayudar a poder ejecutar ciertas acciones con un mismo nombre de función. Y ustedes dirán, ¿por qué no simplemente, si vamos a hacer cosas distintas con diferentes parámetros, ¿por qué no simplemente le ponemos otro nombre? Esto no se les recomienda mucho debido a la legibilidad del código, porque por ejemplo, yo aquí para obtener el área, pues simplemente área. ¿Cómo puedo sacar el área si me estás dando una estructura? Bueno, accediendo a través de sus propiedades o, bueno, me mandas la estructura completa y yo la trabajo dentro de la función o nada más me pasas sus propiedades y yo las trabajo. Entonces, realmente con una sola palabra podemos trabajar de muchas distintas formas. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto porque si yo no veo esto de acá arriba y solamente veo esto y digo, bueno, pues tengo mi estructura de rectángulo, es un cuadrilátero y pues le puedo sacar el área. Sé que existe el método o la función de área y pues a lo mejor si le mando el rectángulo, pues me va a obtener sus propiedades porque yo me sé las propiedades, entonces lo va a poder trabajar. O digo, bueno, a lo mejor no me trabaja con la estructura, entonces le mando de primer parámetro la base y de segundo parámetro la altura, a lo mejor. Yo aquí reviso que son del tipo doble, entonces pues a lo mejor debería funcionar, ¿va? Entonces podemos darle más libertad a los programadores, porque nosotros, por ejemplo, podríamos generar nuestras propias librerías, y a lo mejor un programador ve nuestra función de área y dice, pues puedo hacer, a lo mejor podría funcionar de esta forma o de otra forma o de varias formas, ¿va? Esos son temas que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, eso sería todo por el video para no alargarlo más. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal para poder recibir más contenido gratuito. Eso sería todo y muchas gracias. Hasta luego.